regresamos a las 8:30 de la mañana con nuestro primer invitado de hoy, el querido hermano y amigo Iván Gatón, analista internacional, para hablar de esto que Víctor ha tocado en su comentario sobre este tema tan importante, que es que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay un borrador que se está trabajando, encabezado por México y Estados Unidos, para el tema haitiano nuevamente. Buenos días, Iván. Gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Iván, ¿qué podemos rescatar de esto que está ocurriendo en la ONU, Consejo de Seguridad, México y Estados Unidos? ¿Y qué implicaciones, en función de tu experiencia, percibes que puede salir de ahí que impacte a República Dominicana con relación a este tema? Bueno, lo primero es que el tema lo lleva al Consejo de Seguridad China. Y lo hizo hace ya varias semanas. Lo que me llamó poderosamente la atención de que, estando China tan lejos, un problema tan grave como es el que tiene Haití, sea China que lo lleve al Consejo de Seguridad. Afortunadamente, hay otra iniciativa ya de parte de los países que usted mencionó, tanto Estados Unidos como México, lo cual tendría implicaciones positivas para República Dominicana, porque lamentablemente para la región, Haití es un país que todavía no ha encontrado una élite política, empresarial, que tenga un compromiso con el destino de ese país. Las declaraciones que daba la viuda de Moïse, donde ella decía que los enfrentamientos entre pandillas eran enfrentamientos entre las élites que se estaban disputando el negocio del combustible, deja mucho que decir. Es decir, todo el mundo allí que tiene cierto peso en la sociedad parece que forma parte del problema y no de la solución. Iván, porque ahora me causó, Eduardo Andújar por acá, me causó curiosidad lo que has planteado de que es China quien lleva ante el Consejo de Seguridad el tema haitiano. Entonces, aunque se sale un poquito del tema, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que China con este tipo de actuaciones de alguna forma se va erigiendo o trata de avisorar, o que la gente avisore, mejor dicho, los países, una especie de reordenamiento o recomposición? Porque eso era un papel que antes jugaba justamente los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves que China está metiéndose como en temas no propios de su región, como que no me cuadra mucho. Bueno, en una ocasión que estuve visitando City Soleil, recuerdo que estaba la MINUSTAH y los soldados que estaban allí eran chinos. Es decir, China ha venido hace mucho tiempo utilizando la estrategia de los 24 caracteres o 48, como querramos llamarle, donde lo que se recomendaba de parte de Deng Xiaoping era hay que ser como la ola, ir llegando suave. El asunto es llegar a la playa. Maestro Iván, Manuel Cruz de este lado, un gran abrazo, maestro. Un abrazo. Maestro, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, yo he planteado en diferentes momentos que ya no hay espacio para una fuerza de paz, no hay espacio para una intervención unilateral de un país, porque la situación de nuestros hermanos haitianos es mucho más profunda que esa realidad. Yo he planteado una tesis que la he denominado un plan Marshall del siglo XXI, ¿verdad?, para Haití, en la que he dicho que diferentes potencias deben dividirse un problema de ellos, ¿verdad? Gran Bretaña quizá el tema eléctrico, Estados Unidos el tema de infraestructura, etcétera. Pero hay una realidad, y es que eso se podría hacer a través de la figura del fideicomiso. Ahora, la propia Carta de Naciones Unidas establece que un miembro de Naciones Unidas no se le puede establecer la figura del fideicomiso. Ahora bien, ¿qué hemos dicho? Los elementos constitutivos de lo que acredita la figura del Estado, Haití hoy no lo tiene o ha perdido alguno de ellos. Por ejemplo, Haití no está en manos de una autoridad legítima, sino que allí controlan bandas. Eso no se puede considerar como un Estado. ¿Qué hacer, maestro, ante esa realidad para ver si nosotros conseguimos
que la comunidad internacional entienda que a pesar de que ellos están ahí, eso ya hoy no tiene la categoría de Estado. Para mí eso yo lo he denominado Somalia del Caribe. Es la mejor definición que yo encuentro para eso. ¿Qué hacemos, maestro? Bueno, hay un político dominicano que falleció hace 3 años, que fue el primer secretario general del PLD, Antonio Abreu Flores, que tenía mucho conocimiento sobre el tema internacional y sobre Haití. Y él siempre planteó que lo que había que hacer en Haití es lo que usted plantea, un fideicomiso. A pesar de que la Carta de Naciones Unidas expresa que no debería llevarse a cabo si un país es miembro, pero ha sido evidente que después de la llegada, por ejemplo, de la MINUSTAH, donde solamente se invirtió en el elemento militar, por eso se dice que en Haití es uno de los países donde más inversión ha hecho Naciones Unidas, se fueron miles de millones de dólares, pero fue en el ámbito militar. Entonces hay que hacer una especie de plan Marshall bajo una figura de fideicomiso, porque cuando usted se sienta, por ejemplo, con diplomáticos europeos, asiáticos, incluso de países muy importantes de América Latina, le dicen, por ejemplo, lo siguiente: dimos dinero para un hospital, pero nunca se construyó. Dimos ayuda para la construcción de tal obra, pero los que estaban, entre comillas, como Estado, se quedaron con ese dinero. Entonces, visto lo que ha sucedido en Haití, se ve que tendrá que venir de fuera la solución. Sí. Hay un elemento, Cruz, que yo sí considero que es importante resaltar y que podría trasladarse, ya que están las pandillas en Haití, y que por mis trabajos de campo, tanto en Haití como en Washington, he estado llamando la atención. En Haití hay una presencia creciente del Islam. Y no es que el Islam sea terrorismo. Lo que me preocupa es, por ejemplo, que la presencia del Islam sunita se está haciendo en contraposición del Islam chiita. Es decir, que posiblemente las diferencias que se dan entre sunismo y chiismo se den en Haití. Exacto. Entonces, nosotros aquí, que lamentablemente parece que sufrimos de un síndrome con Haití, que es el de dejarnos arrastrar por las pasiones o irnos a la indiferencia. Ese es el síndrome de nosotros con Haití. O somos indiferentes o nos dejamos arrastrar por las pasiones. Exacto. Estamos pasando por alto que las mezquitas en Haití son centros sociales de alimentación. Iván, sí, señor. Quería preguntarte, nosotros, y tú has dicho algo muy clave, que nosotros siempre estamos pendientes a eso y lo notamos, que es el tema del nivel de indiferencia con que nuestras autoridades manejan la situación minuto a minuto con Haití. O sea, tenemos como unos picos, vamos a la ONU, vamos allí, hacemos un bulto con un muro. Sin embargo, yo soy de los que cree que con el nivel de hostilidad con que ha estado la violencia en los últimos meses en Haití, cualquier país del mundo medianamente organizado tuviera total y absolutamente esa frontera militarizada, y eso aquí no ha ocurrido. Bueno, yo le soy muy honesto. Entiendo que los temas de política exterior y sobre todo como el tema haitiano, que nosotros solamente nos hemos enfocado en el tema migratorio, que es grave, pero nos hemos olvidado que las condiciones reinantes en Haití por la inseguridad son las que empujan a una mayor migración. Si usted ve, por ejemplo, casi todo lo que se hace aquí sobre Haití solamente se refieren al tema migratorio, pero no están viendo las causas de la migración. Correcto. Entonces, esos temas tienen que abordarlo los partidos políticos y las élites empresariales a largo plazo. Eso no es un solo gobierno que lo va a resolver. El tema haitiano no es un problema de este gobierno. Es un problema de todos. Sí, es así. Esa arritmia institucional nuestra y de falta de visión común de destino, que es un término que utilizo mucho, es lo que nos ha llevado quizás a un punto de no retorno. Se improvisa mucho en el camino.
es tanto la élite empresarial como la élite política quienes deberían sentarse a pensar que el futuro es la demografía. Y usted va, por ejemplo, a cualquier lugar del país y usted va a encontrar una comunidad haitiana donde una haitiana tiene 3, 4 hijos y la dominicana tiene 2. Uno. Profesor, placer saludarle. Víctor Villanueva por acá. Oh, don Víctor, ¿cómo está usted? Bien, bien, estamos hablando. Miren, esto es una de las personas, una de las mentes más versadas. Yo aprendí de geopolítica solo escuchando a don Iván, que maneja cualquier tema a escala planetaria. Es experto en geopolítica. Pero la fascinación sobre el tema en Medio Oriente lo domina, profesor, disculpe la diferencia, pero como nadie. O sea, realmente es un privilegio tenerle acá en este espacio. Ahora, viendo todo esto, usted está yendo a los puntos medulares, profesor, pero hay algo que para aterrizar más la cuestión y graficarlo en la realidad. Haití tiene per cápita más ONG que la India. Hay un negocio las ONG. México hace un teletón para llevar ayuda, pero el gobierno de turno está financiado por un bando de ONG y esa ayuda la va a recibir el otro bando, ese barco no entra. Entonces, la ayuda no llega. Haití tiene la cuestión del interés de la heredad francesa, con intereses de los canadienses y la lucha con los Estados Unidos por lo geográfico. Haití, en los puertos llegan barcos iraníes a intercambiar petróleo con Venezuela y nadie mira hacia allá y mira el apogeo de lo que tiene que ver con el islamismo. Entonces, ¿cuándo vamos a entrar eso al cóctel del debate nuestro? Incluso le voy a decir algo. En el momento en el cual yo hice ese planteamiento, me llamó la atención que fue el jefe del Comando Sur, John Kelly, que lo hizo. Sí. Y a partir de ahí, aprovechando que tenía que hacer tomar unas clases en Georgetown y unas visitas en el Congreso de los Estados Unidos, me reuní con unos congresistas vinculados a la política exterior y me hablaron de la posible presencia de Hezbollah en Haití. Lo cual no vendría a ser extraño porque hay empresarios que son libaneses, los libaneses, el brazo armado, digamos así, del Líbano es Hezbollah, y evidentemente un país que como Haití, que está en el abandono, y el Islam salafita lo que hace es a las ONGs ayudarlas. Entonces los haitianos lo que hacen es que dicen, mira, me voy para allá, y más aún cuando se rescata el pasado mítico haitiano de Boukman. Entonces Boukman no es simplemente Boukman, sino que Boukman es el hombre del libro, porque es Boukman, es decir, que era musulmán. Ya en Haití dicen que Boukman era musulmán. Entonces ya se acomoda el pasado mítico, pero lo que sucede con los académicos es que en países como el nuestro lo que hacen es desacreditarlos. A mí me salvó en esa ocasión, y tengo que decirlo con mucha sinceridad porque me atacaron mucho después de haber dado a conocer estas informaciones, me salvó fue Cifrido Párez Pérez. Sí, porque dijeron que yo estaba hablando mentiras y que estaba especulando y me pusieron en una situación muy difícil y don Cifrido fue que dijo, no, pero miren, eso es un tema académico. Y desde Estados Unidos hay señales en ese sentido. Claro. Yo lo que entiendo que quizás estamos dejando que el tiempo nos discurra y puede ser muy tarde mañana. Sí. Para mí yo creo que nos estamos descuidando y va a ser muy tarde. Sin embargo, profesor, a propósito de eso... Oigan esto. Eso sí me asusta. Pues lo digo yo una cosa, pero don Iván Gatón. Para que continúe en esa línea, hay que destacar que en cada una de las salidas que ha tenido fuera del país el presidente Luis Abinader, cuando no dice que no hay solución dominicana al tema haitiano, se va más en lleno y dice, nos preocupa que los temas de inseguridad que afectan la frontera dominico-haitiana
afecten al territorio dominicano. Es urgente que le presten atención. Es que ese primer error podemos decir es un tema de entonces, frontera. podemos decir entonces, don Iván, que a pesar de los aportes que ha hecho México, que ha hecho China y que han hecho otras naciones en términos solidarios, la República Dominicana protagoniza cualquier iniciativa que pudiera tomar la ONU a favor de la paz en Haití en los próximos días. Sí, la República Dominicana ha tenido un papel muy activo y eso hay que reconocerlo. Ahora, eso tiene que venir de la mano de los sectores políticos y empresariales, de un proyecto de largo plazo. Tienen que ponerse de acuerdo, porque aunque en el Ministerio de Defensa usted tenga el interés de ellos resolver esa situación, esa frontera sigue siendo porosa y siguen habiendo, como decía Duarte, malos dominicanos. Maestro, Sí, estamos de acuerdo. Tengo una última preguntita, al menos de mi parte, porque lo he escuchado atentamente, pero me cabe la interrogante, ¿por qué tampoco? Es un tema que la República Dominicana tiene que tomarlo por las pinzas y implica un problema de seguridad nacional. Eso lo ha dejado usted claro en cada intervención. Ahora bien, ese tema de seguridad nacional que afecta a la República Dominicana no es solo de nuestro país, porque es un tema que también va afectando a otros países de la región. Entonces, ¿qué ha faltado por parte de la República Dominicana para que se entienda que aparte de que es un tema que implica y afecta nuestra seguridad nacional, a la ciudad de la ciudadanía, también afecta a otros países que nos quedan cercanos? Pero los países que están cercanos los deportan, incluyendo Cuba, que rehidrata a los haitianos y los devuelve. ¿Y cómo los rehidrata? ¿Con agua? Si seguimos, no los rehidrata porque llegan deshidratados cruzando a la zona oriental de Cuba. Y si nosotros seguimos esperando que la comunidad internacional ocupada en Ucrania, Europa, por ejemplo, o el mundo entero, vamos a seguir dejando que el país se nos llene de haitianos. Bueno. Y no porque ellos quieran estar aquí, es porque si el 60% del territorio haitiano los manejan pandillas que secuestran por 200 y 100 dólares, ¿qué usted va a hacer? Maestro, quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, tengo una inquietud antiquísima, inclusive he escrito sobre eso. Maestro, yo he dicho que hay que sacar de la República Dominicana el debate con Haití desde el punto de vista sociológico e histórico. Primero, esas no fueron la gente que nos invadieron a nosotros. Y segundo, no es un tema sociológico meramente el debate. Yo he dicho que el debate central tiene que ser sobre la base de un debate geopolítico. Yo he dicho, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando Haití se quede sin agua, por lo menos en los próximos 15 años? Esa tierra, por ejemplo, que fue erosionada para la tala de árboles por el tema del carbón, esa tierra no produce alimento. En Haití no llueve prácticamente, Haití es un desierto verde. O sea, el 8% y pico de esa población, certificado por organismos internacionales, lamentablemente padece de VIH. O sea, ¿qué vamos a hacer, maestro? Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted considera, maestro, que la clase política dominicana, o el liderazgo político, perdón, dominicano, tiene la concepción de que eso es un problema geopolítico y no un tema de que los haitianos nos invadieron a nosotros, que somos enemigos, que reclaman tierra? ¿Usted ha podido palpar eso, maestro? ¿O soy yo que estoy equivocado? No, mira qué sucede cuando el abordamiento suyo es muy académico. Y aquí no hay algo peor que ser académico. Porque es un tema terrible para nosotros. Epistemológico. Incluso hasta la definición de un tema para investigación es necesario una delimitación epistemológica. Claro. El problema haitiano es un problema geopolítico. El problema haitiano es, como usted dice, no es simplemente un tema sociológico. George Diamond, el autor de Armas, Gérmenes y Acero, yo siempre le digo a los estudiantes, léanse el capítulo 11, donde él habla sobre Haití y República Dominicana. Él está haciendo comparaciones de todos los imperios, por qué han subido y por qué han colapsado. Y cuando llega a abordar el tema República Dominicana y Haití, es porque desde fuera se ve como un problema grave para la sobrevivencia de una isla que tiene
20 y pico de millones de personas. Y cómo usted, que la perspectiva geopolítica, recordemos a Ratzel, cuando hablaba de que los estados son seres vivos, y cómo se van a alimentar los 11 millones de aquel lado, cuya tasa de natalidad es de más de 4-1, y de este lado ya hay 11. Somos su espacio vital, lo he dicho muchas veces, somos eso. Somos su Lebensraum. Así es. Somos su Lebensraum. Así es.